Por ejemplo, permítanme darles 3 ejemplos, los 3 casos extremos. ¿Por qué? Para demostrar que si es útil en esas 3 áreas, puede serlo en cualquiera. Tomemos el caso de la comunidad que interviene en la prevención de la delincuencia. Donde quiera que se adopta esta medida, hay una disminución del 50% en la criminalidad. Se implementó en Nueva York cuando estuvo el alcalde Rudy Giuliani. En un periodo de 8 años, el crimen disminuyó en 50% en la mayoría de los distritos de Nueva York. ¿En qué consiste este método de participación de la comunidad? Es un caso en que se utiliza el enfoque del trabajador del conocimiento, de la persona integral. En otras palabras, el policía establece una relación con el vecindario, con los padres y los jóvenes, una relación de confianza, de comunicación auténtica y abierta, con el fin de entender lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son las semillas del crimen? ¿Qué está pasando con la situación de las drogas, con las pandillas? ¿Y cómo se crea esa relación? ¿Con un rolo en la mano buscando criminales? No. Tienes que ser una persona de elevada autoridad moral que sepa cómo establecer relaciones, que sea confiable y que ayude a formar una asociación con los padres y otros miembros de la comunidad para prevenir el crimen y para establecer normas dentro de ese grupo que tenga 0 tolerancia por el crimen. Aún para las más pequeñas infracciones, como por ejemplo no cruzar la calle por el rayado o en el semáforo, o ensuciar las paredes con grafiti. ¿Cómo se logra eso? No se puede obligar a la gente. Eso no lo impone la autoridad formal. Eso lo da la autoridad moral. En una oportunidad le pregunté al alguacil Baca del condado de Los Ángeles, quien estaba intentando implementar este sistema, cómo seleccionaba a estos líderes que poseen ese tipo de autoridad moral. ¿Cómo se escoge a personas que saben ser tan íntegras que se ganan la confianza de los jóvenes, de sus padres y de los miembros de las comunidades, de los vecindarios? ¿Saben cuál fue su respuesta? Criterio número 1. Son buenas personas y los demás están convencidos de ello. Él está hablando de carácter, no de aptitudes. Ahora bien, las aptitudes y las herramientas son necesarias. Nuevos programas de software que dan información en tiempo real sobre lo que está ocurriendo, por dónde pueden estar entrando las drogas o dónde están ubicadas las pandillas. Es importante tener esas aptitudes y herramientas. Se necesitan. Pero lo más importante es contar con personas integrales que puedan entenderse con las demás todo el tiempo. Ese es el enfoque del trabajador del conocimiento. Y está funcionando. Existe evidencia dramática. Es pragmático y funciona. Permítanme darles otro ejemplo. Quizás han oído de un hombre llamado Muhammad Yunus, quien ganó el Premio Nobel de la Paz en 2006. Si saben algo sobre banca y microcréditos o microfinanciamiento, probablemente conocen ese nombre. En verdad, podría llamársele el fundador del microcrédito. ¿Saben lo que él alega y cree? Esto es realmente interesante. Él considera que podemos eliminar la pobreza no en 50 o 100 años, sino en 5 o 10 años. Y él lo está haciendo. Déjenme decirles lo que hace y lo que ha ayudado a crear, porque este movimiento del microcrédito se está extendiendo ahora por todo el mundo. Muhammad Yunus era profesor de economía en Bangladesh. Iba y daba sus elegantes conferencias sobre macro y microeconomía a sus alumnos en la universidad. Luego salía a la calle y veía esqueletos vivientes, personas que apenas podían caminar, que apenas sobrevivían, la mayoría mujeres con bebés y niños pequeños, mujeres y niños que estaban siendo terriblemente explotados por sus patronos. Ganaban apenas 1 centavo o 2 en cada pieza de tela que producían, y el patrono se quedaba con todo el resto del dinero.
Parecía un contraste demasiado dramático. Mohammed se dijo: no puedo vivir tranquilo viendo tal injusticia. Tengo que usar mis habilidades y talentos para satisfacer esta necesidad. Y todo comenzó en forma muy modesta. Le preguntaba a estas señoras cuánto necesitarían para adquirir el equipo que les permita disfrutar del fruto de su esfuerzo. Y ellas decían: solo unos pocos dólares. A veces era 15, 25, 50 dólares. Poco dinero. Bueno, ¿por qué no van y lo piden prestado? A nosotras no nos prestarán nada. Nos consideran un riesgo crediticio. Piensan que pedimos demasiado poco. A ellos les gustan los grandes préstamos. Él dijo: yo voy con ustedes. Entonces él iba con ellas y se dio cuenta de que la situación era tal como ellas le habían dicho. No les prestaban, no tenían garantía, eran pobres. Los bancos pensaban que no podrían pagar. Entonces él les dijo: bueno, yo firmaré por ustedes. Y así lo hizo. Y encontró que con poco equipo se podían defender. Eran trabajadoras del conocimiento. Sabían lo que estaban haciendo mejor que nadie, ciertamente mejor que los que las estaban financiando. Podían producir un buen material que cubría una necesidad humana. Podían ganar dinero y cuidar de sus familias. Y empezó a decirse: ¿por qué no fundar un banco? Y lo hizo. Para no alargar mucho esta historia, les diré que fundó un banco que ahora atiende a los más pobres de los pobres y los saca de la miseria. Más de 4.000 millones y medio en préstamos y un 98% de los créditos pagados por los deudores. ¿Saben por qué? Gracias al enfoque del trabajador del conocimiento. Una persona integral, una mujer, se sienta con otras mujeres, formando el comité que evaluará al próximo solicitante. De esta forma se establecen unas normas y costumbres que aseguran que si recibes un préstamo, lo vas a pagar. Y lo hacen, para el asombro total de los llamados grandes banqueros que las consideraban un riesgo crediticio. ¿Por qué? Porque ellos forman parte de la era industrial. Por eso pensaban así. Mohammed trabaja bajo un concepto totalmente contrario al de los bancos. Si el que solicita el préstamo tiene un aval, no hace trato con esa persona. Lo mismo sucede con los que tienen una buena historia crediticia. Trabaja solo con personas consideradas como un riesgo para los bancos. Si son ricas, no les concederá préstamos. Tienen que ser pobres, a veces los más pobres de los pobres. Y pone en práctica el enfoque del trabajador del conocimiento, de la persona integral.